right? Just having him in the community had a huge rippling effect in the whole, the whole entrepreneurial scene in Vancouver, because he is a role model that we all respect, and because he behaves the way he does, everybody start to slowly but surely start to learn from him just by the way he does things, and we become more like him. So we become more help-oriented, service-oriented. We become more willing to share experiences with people who are vastly more inexperienced than we are, right? So we don't see them as amateurish. We see them as pros in the making. You know the difference? So they're not amateurs. They are in the process of becoming a world-class entrepreneur. That's how we see it. And I think that mentality has to be integrated here. And the best way to do that is to find a successful Guatemalan entrepreneur and see if he's willing to come back to Guatemala and do this. And building an ecosystem, building a community, it takes a long time. Sometimes it takes a decade or 2 decades, or even a lifetime. But if we don't do that, then the downside is extremely severe. It actually cripples the progressiveness of the economy. Right? There's no hope if there's no entrepreneurship. So I think at least I can share more in depth about the journeys that started Canada to actually build these vertically integrated community. We just want basically, no matter which stage you are in, right, you always have some people who are one step ahead of you, who can mentor you, who can share about their failures so that you don't repeat them, right? And you have these role models who are not so far away from you, right? Because when they're far away, they lose power. Right? So it takes a tremendous amount of sacrifice, and it requires people who are very, very mature in their spiritual and emotional mastery, right? But I think there's hope, because I came to UFM and I'm just tremendously impressed by what this institution stands for, right? And I personally don't like Guatemala because I don't think it's very safe. but I'd be willing to come back here anytime just because of why this institution is the way it is, right? Just because of why it stands for. Because I feel like this is like a beacon of hope in the midst of an environment that really is hostile to it, and it has, for the past 42 years, grown to this size and has contributed this much value to Guatemalan society and the world. And I just feel privileged to be a part of it, really. And I'm certainly open to, if you want to learn more about building startup communities and building a world-class program for entrepreneurship preparation, then you want to help. Anything else? Any questions? No, you enlightened me a lot. Thank you. And we all concentrate in heuristica, but I know C Exchange has something related to entrepreneurship in other classes. Am I right? ¿De por qué lo llevo a la montaña a tirarse a la campana porque también entrepreneurship hay? Well, for them to understand how things work. But not to But give we're just Not actively engaged in the process. no, because our mission is not actually it's not that. Our mission is to get the students of in the whole university, every school, to get to know how the market works, and what actually is social cooperation about, and what a free society should be, and the ideas of the Austrian School of Economics. That's our mission, and so we can do more. It's not our field. It is. I do it in architecture all the time, and they create a It is in business, architecture. and it's amazing. In design, in my class of design, we do entrepreneurship. That's exactly that's about it. In architecture, I wrote to my students, I need help, who wants to earn money in this month? And everybody answered, and everybody works in entrepreneur, they make things happen. I had lunch with them 2 days ago, and they're actively going
going into initiative to make the architectural faculty Yeah. break away from the traditional, the classic arts heritage, but rather, going forward to help each individual student to become, by the time they graduate, they can act effectively as a freelancing, entrepreneuring architect, right? So that they go out there, they can create their own company, they know exactly what to do to engage with clients, to make sales, to do the design, to do the project management, deliver it to the engineers, build it, and then finish the project. They can do the whole thing, not just the design aspect. Right? Robert Gavel and Right, they're awesome people, and I can see the direction they're going. They're all fired up about vision. Really great to see that. But I really thank you, Brian, because I'm taking, I don't know if everybody, that we have to be much more involved with entrepreneurship, because that's what we talk about all the time. Even our pages and everything, and the EO of the month, but Yeah. when you, maybe we have the entrepreneurial, what did you say? We need somebody who is We as professors have the entrepreneurial intention and not the spirit. But you shouldn't be kidding about that, because one of the things is that maybe if you do this same question in other places in the world, you will not have the same responsiveness of that here. And if the people is thinking, maybe what somebody should do is try to clarify them, to challenge them, to facilitate them, to try it, to experiment. And more people will be doing it, just as Heuristica. That's what Heuristica is I doing. know, I think that something like you said that people in Heuristica have not listened enough to reflect. They haven't found out, they don't deeply know their clients. I think that we are, myself, I can say that I have not listened enough to entrepreneurs to know what they need. So we are trying to bring package ideas we want to do. That's a things. very good point, because technically the entrepreneurs are customers. Yeah. The same thing, I understand. Exactly. Yeah, so if I may just do a little closing remark, I really feel like through my massive entrepreneur failure and this year working with entrepreneur clients and entrepreneur children, I really realized the technical challenge is not the real challenge. It is actually easier to deal with the technical challenge than with the emotional and psychological challenge that's happening between these 4.5 inches space, right? This is where the real battle is here. And I really hope like UFM as a whole can really learn more from, I think, certainly Fred Kaufman's book, Conscious Business, and the work that the center is doing can be very, very beneficial for this. I also just think that if they really want to become entrepreneurs that's actually embedded with the entrepreneurial spirit, then they have to learn how to ignore judgment. They have to learn how to be immune to judgment. Be immune to judgment. And really see that other people's judgment is other people's business, right? You just make sure that you do a good job with whatever you can take responsibility for, and just don't mind anything else, right? And all entrepreneurs, all successful entrepreneurs have thick skin, right? They have very thick skin, they have very great protection against people's judgment, and they do their thing anyways when the whole world is against them, right? That's what characterizes an entrepreneur, because they know deep down that what they're doing is worthwhile, and nobody can stop them. And if the people in Heuristica can really embody that and live that, they can also become a powerful force of transformation for this school and for Guatemala as a whole. And so that's, I just think the battle has to be won here before it can be won out there, right? So I challenge you guys to really think about that and really to start implementing some things that can really help to win the battle here. Thanks a lot, Brian. Okay, thank you. You are a thank, and you have a present Oh, from thank you us. so much. Thank you. appreciate it. No, really, thank you. And enjoy your cake. Okay, absolutely. No los pude. Pero me dijo que les fue bien. Sí. Yo no voy, yo no voy a los sí, pero ¿Vas a sí, estar en pero- me dijo que le fue súper bien, que la respuesta oye, no, o sea, le sirvió para mi máster.
Ah, ¿Qué? Gracias, Marta. tocaron con una de las bandas de la calle, de los compañeritos de Yeah, the guy has. No, porque Lo va a mandar a bloquear. Otra vez una sensación más como metal y eso. Sí, como parte como la experiencia en inglés y todo eso. Lo logré y pues estoy aquí al final del camino. Pero ya tocó parte como que. ¿Cuál fue su error? Pero sí, es bonito. Buena idea, chicas. Ayer Siempre traemos a pero yo estoy Ah, sí, pero éramos muy buenos. No sé, pero debemos hacer lo que A la manera de la lectura. La cosa es que es como, ¿qué tanto rango de decisión le deja usted a sus trabajadores para afrontar ese debate, digamos, Yo siento que algunas cosas del testimonio te lo podemos jugar. Yo sé que has dicho en Guatemala. Que la gente tenga estas máximo que puedo a una clase. cabales a veces que siento que es como el ruido entre el poder que usted le da y el riesgo que se toma como que falle la ¿cuánto tiempo le puede dar para que se arriesgue y saque? A mí me gustó eso, pero no tiene sentido para mí. Pero eso, si me alcanza, no es una exhibición del día. Claro. Entonces, sobre lo que estamos hablando. Sí, bien interesante porque cabal, ellos decían como el aporte que ellos toman, casi todas las generaciones sacan una ecuación de Every single day. pero aquí es como de como dueños de empleado de así las consecuencias son por ellos Beverage choices. Entonces, cuando yo hice y lo discutimos y surgieron que lo malo es que digamos estábamos digo que es una persona que software Pues no es lo que digo, en la clase. No puedo leer. No me estresa porque. pero no hay pero fíjense a la primera no puede ir. Si la primera no puede ir, entonces la segunda como que era lo mismo, dije, la primera porque llego. Porque corto. Y algo te dejará.
Interesante, ¿eh? Sí. Vos tendrás. Pero sí, Claro, estaba muy poquito. más, sí, estaba más juego para mí, ¿no? Aún así no nos alcanzó el tiempo, o sea, a pesar de que éramos poquitos, Pero solo no, se lo alcanzó el que tiempo. ustedes solamente No se muevas, Sí, sí, cuando yo iba a armar la clase en el software, busqué en la lista de invitados, y eran como 15 personas. Pero yo no vi gente que mencionara que iba a ir, entonces le escribí a Instagram que cuántos confirmaron. Rutearme en la clase me lo sigo confirmado. Pero sí, o sea, invitados se habían bastante. Sí, al menos se le quiero poner a Marco porque yo quería probar la versión móvil. Entonces, durante el diseño estoy trabajando con la versión móvil. ¿No se dan cuenta? Estoy calificando todas las calificaciones. Pero entonces tenés también los Pero fue con el celular, o sea que sí se nota, pero buenísimo. Yo quería probar cómo yo con el celular, porque ya envié con el eso voy a hacer el celular, porque ayer busqué. Yeah, they should learn from you, actually. De hecho, vamos a escribir un paper allá con Álvaro Ortiz, y nos va dando como la metodología psicométrica y todo se conecta cada vez que abrís el software, se conecta por Zoom. Pero entonces tenemos a los amigos del no ya tienen. Creo que va a ser hasta el final del semestre porque queremos usar. Puedes ver. O sea, queremos usar todas las sesiones como. Por ejemplo, te vas a la noche con una van y salís de no estás y las rayitas son facultades Por supuesto, vamos a hacer algoritmos, no va a afectar. No va a afectar, o sea, el resultado del experimento no va a afectar la nota de los alumnos. la data, porque obviamente a tu cuenta y todo, ya sabes que la data se puede usar para otras cosas. Hay mil cosas pero me hablaron, No solo dejarme a mí ver mi pero es que este pedazo no es como más. O sea, si fuera para correr, me daría pero hablemos de otra cosa. Ahora esto fue porque mi suegro fue el que compró y se casó, y eso me regaló a mí. Y simplemente la forma que te sacan la información. Pero eso Y el paquete premium, porque el cable está deja de hacer benchmark. Y vos escoges, o sea, por lentes, por edad, por actividad, o sea, vos ya puedes escoger cuánto duerme la gente. Además del video y los cursos. sí, porque no es solo, o sea, que ustedes no para tratar a la gente. Lo que potenció un celular. Lo que yo me he dado cuenta es que digamos que si sigue fuera igual, me va a salir más fácil. ¿Por qué Volkswagen? Pero no sé si eso Es empatía. es increíble. Pero yo nunca me Digamos, aquí también hay que tener una PC que se ¿Sabes que funciona siempre? O por lo menos a mí nunca me ha fallado. Ni una vez y sí me pico y sí estoy consciente. Bajar la ventana y hacerle entonces se encuentra que es una persona a la que le están dando paso. Hay gente que quiere sacar la manita, pero uno no siente empatía por una manita. Pero si usted nos mira a los ojos, nunca me han pegado el paso. Como volteando a ver, como diciendo, mira, le estás dando paso a esta persona, no. Y siempre. Yo no tengo ningún measurement. Pero es que solo la que me dio ese mes esos campos de Sí funciona. Yo creo que es porque a la gente se le olvida que
que no pesa, es que pesa Es que yo tengo mis calipers, ¿no? Pero lo que veo es, imagínate, se lo queda uno, o sea, es muy etiqueteado, Mi suegro pedía Pero eso sí, no sé si hay un sistema que pueda obviamente si se va a San Puerto todos los fines de semana se haría como 3 días, porque la persona que usa el efecto luego que no me haya que gastó 4 libros, de cada fecha, como que se pagó 4 días, pues fue una semana de viaje. yo tengo como 5 años me sigo pesando, pero ese le considero que está Hay que meter eso. Sí, yo la había hecho en un poquito para cuenta, porque a veces te lo manda, agarra, Me empecé a 185, sin comida, había empezado a 185. Es que cada quien trabaja diferente. Yo no sé si me atrevería a dar una fórmula para, o sea, cuando la persona ya está consciente de su error, no trabajar. solamente también por la serie, pero claro, trabajo, entonces ahí uno dice, yo soy bien de temporada. ¿Cuánto más feliz es comer mi champurrado con el cameo? Pero ahorita Y eso que fue que viene a tratar, son puntos que mencionabas, por eso es que esa pero que ya no la tengo, que es hay restricción, que estás como el lado. Es que la necesidad primero ahorita. Es que la primera vez que vemos porque no se pasar el cuarto, cuando le das el cuerpo, y de ahí te voy a decir. Entonces llegamos como por usar la caja, aparte todo el día, no algo. De hecho, no puede curar. Por eso que se hace el examen. El único pedido que estaba normal. Pero luego me dijeron, mira, vas a pasar. Sí, un poquito porque acaba de limpia, fíjense. Este ha sido logrado subir un poco. Le costaba, siempre me ha costado. De hecho, si ves fotos mías, de hace 6 años, para el póster de. no sé, alguna charity para ayudar a los escuelas. No tengo fotos que Regresando un poco a lo que estábamos hablando, este es un estudio de la parte de Gana y que decía que la información de calorías no necesariamente te hacía tomar una decisión. Pues porque yo me había quedado con aquel logo que tú dijiste que no pone enseñanza, por ejemplo, lo del medidor de la luz, el contador de luz. La gente va a ser más consciente y va a usar mejor recursos. Pero las calorías, como vimos, no hay una correlación de mostrar que la gente tome mejores decisiones. no me lo vayan a contestar el correo. Sí, ahí tenemos grasa, calorías. Rich, te das cuenta que calorías hay calories from fat, calories from not fat, ¿no? Y son diferentes, ¿no? Acuérdate que en peso no puedes enfocarte solo en Por ejemplo, si tu almuerzo va a ser de 1500 calorías, porque McDonald's es muerto la gente. O sea, decís vos, vaya a comer cosas 200, ya solo me quiero enseñar. Sí, en teoría, yo pegamos mi cantidad calórica diaria, máximo 1400.
Sí puede ser sin actividad. Si es mío, pues sin actividad son como 2000. Eventually realize that Pero digamos, yo trato no life poder. is not, and I see active. Pero sí. So it's not just a girls platform for De kids. hecho, fue nada más. It's also a platform for the girls platform for parents. Entonces, por eso, usualmente, otra cosa que te recomiendan es no cenar fuerte. Es una cosa que te ¿Importa qué vas a echar de dormir? Un correo que decía que se quedaba- de la noche. No sé, es que les quería- Supuestamente varias cosas, ¿no? Pero de hecho, cosas Sí tiene que tiempo. van a acabar. Pero digamos, ya la dieta. Que no comas después de la recomendación. Yo, si no puedo cumplirlo, porque es la negativo. Pero voy a interrumpir, pero Brian decided to start university. Yes, I Pero yo have solamente studied. ahorita. Actually, I'm teaching Gustavo Para Luis, sí. Carlo as Comer cereal. A drink. Yo soy de los que salí al restaurante y me meto I have a 10-year-old noche. fanatic of robotics, Pero bueno, trying to build a body sheet. Is he O sea, like sí hablo y no le hablo y ya. me gusta el juego. Ya empieza. Nosotros llegamos. I call his mother in case she Pero si can. los últimos años ya te Because cambia. if she can, we'll let you know in 35 en adelante. half an hour or Sure. something. Sure, well, I don't think my Okay, no, es increíble cómo te But that's okay, your schedule is supposed to be free right now. yes. So, you don't find Okay, it so it used to be free, but it's no longer free. Por lo menos con la comida y el ejercicio. Pero. So what happened is. Digamos café, ¿no? Pero sí, café. Okay, yes, originally I'm supposed to be Yeah. here. Pero sí he tratado de nunca comer. I'm not No comer. So what I do is at 3 I have to go to the ground floor and then Yeah, no we'll problem. meet there. And Look, if Carlo has time, he will join us. as Está well. buenísimo. Dormir bien es Business model importantísimo. for us. Solamente dormir es And no I pone have mucha some free atención, time, pero and I don't think this meeting will Bien, last pues, more than an hour bien. because Giancarlo Y si doesn't. haces ejercicio, te dormir. So if Sometimes Diego's you can coming, find then- sex if you yeah, come. right, because I think Diego's. No, no, estamos hablando, bro. Sí, mira, lo capaz que está Yeah, so if he can come con earlier, then that's fine. Estoy disfrutando de mi vida. Right. Sí, pero- We appreciate that. I love Diego. You'll enjoy him. Porque Oh, ya he's todos que already met him. I know, that's what I was saying. Ya encontré mi límite, ¿no? Great. Cool. Porque sí, claro, estoy muy cansado. Entonces, pues, a ver, entonces se vaya. Entonces, ya ahorita ya se Semana Santa. Pero vi que era para otra semana. Sí, podría ser la otra semana. Also, Pues, ahorita ya voy, es que ni siquiera he podido, me quiero escribir en Facebook, mira, todavía no he podido contestar Facebook, pero sí quiero, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que también voy a, yo digo que solo para confirmar que sí puedo. Mañana viernes, estás tranquila en tu clase a las 4. Mañana tengo O sea, vos- tesinas, man. Tengo tesinas, man. Estas son las cosas que ya he terminado, que tengo como 6 tesinas. Que sos- Sí, es que no digo, se me gustó todo, pues, nunca me había pasado así tan grueso, porque siempre tenía que hacer. Pero todo eso me tiene así un poquito estresado, pero ya ahorita también. De hecho, el siguiente ciclo que viene va a estar bastante tranquilo. Decía hacer lo que más no puede leer, no puedo. Ah, ahorita. Sí, sí, que me gusta estar. What we have is a very loose tempo at school with the least space. Pero la verdad es que sí, ya voy a. Space Sí, me acuerdo que dije 4, ¿no? 4 de agosto. Play. Sí, habíamos quedado que por esta semana. Porque 4 es la otra semana, ¿no? Espero que había hecho, espero que estaba más tranquilo que iba a traer el post. No, pues, o sea, And then the parents es la meet semana once antes. a week. Porque sí, porque sí. Pero decías como que cuando más nos más pensamos porque también Claro. I actually spend a lot of time with parents. Right now I don't have a kids group. This is not yet established. I need Pues que ¿cómo andarte por acá siempre? No, but it's just established among the kids that I have to have. See you later, Brian. Nice to meet you. Carlos very It was a nice. pleasure. Yeah. Great talking. Really, really inspiring. Feels? nice to meet you. I think you met my brother. What's your brother's name? Julián. Al de. Oh, Julian, that's your brother? Yeah. Wow. So your last name is Castillo as well? Cool. He has he's the guy who's like digital design. Yeah. He didn't come to my seminar. Yes. He has something.